de aceite y vino, la Ópera Villanoble y Señorial está situada en la campiña norte de la comarca de Andújar, en el noroeste de la provincia de Jaén. La localidad guarda celosa un conjunto histórico-artístico a caballo entre el gótico y el barroco. De orografía suave, la ópera se asienta en onduladas colinas donde impera el paisaje del omnipresente olivar salpicado de viñedos. Su función debe entenderse en el marco de conflictos que en el siglo VI a.C. convirtieron a la ópera en un área fronteriza entre tartesos y mentesanos. De época romana se han catalogado hasta 34 yacimientos. Del medievo destaca el yacimiento de la estación romana visigótica de los Morrones y la joya más preciada de la ópera, el castillo de la Orden Militar de Calatrava. En 1553, Felipe II le concedió el privilegio de la ópera y en 1595 la licencia de juzgado de primera instancia. Desde 1573 se conservan en el Archivo Histórico Municipal las actas del Cabildo y una amplia documentación de los últimos 5 siglos. Destaca el documento más antiguo, una carta del maestre de la Orden de Calatrava, que data del año 1469. ¿Les gustaría conocer el patrimonio histórico y monumental de la Villa de la Ópera? ¡Vamos a ello! A continuación vamos a hablar sobre la ermita de San Roque. La ermita de San Roque es del siglo XVI, es de estilo barroco y es de propiedad eclesiástica. La ermita posee un vano de arco de medio punto y a su vez en la entrada posee un vano con arco circular a modo de rosetón que se cubre a 2 aguas. En su interior podemos contemplar la imagen del Sagrado Corazón, un cuadro de la ánima bendita junto a la Virgen del Carmen, un cuadro de Jesús crucificado de Velázquez que fue donado por una familia de la ópera y la imagen del Amor Hermoso. Durante la Guerra Civil Española, algunas de las imágenes fueron quemadas. Otras, como la Virgen del Amor Hermoso, fueron quemadas solo por la parte de la cintura hacia abajo, los brazos y alguna parte de la cara. Esta imagen fue rescatada por Adolfo Calvo Peralta, que se la llevó a su casa. Sus herederos decidieron llevarla a su lugar de origen, la ópera, aunque cuando llegó aquí todavía estaba quemada, así que hubo que restaurarla. En el altar principal podemos encontrar la imagen de nuestro patrón, San Roque, que se atribuye al escultor Amadeo Ruiz Olmos. Hace varios años la ermita de San Roque estuvo un poco olvidada y en la década de los 90 un grupo de jóvenes operanos rehabilitó la ermita y puso en marcha la hermandad. Allá por el 1240, Fernando III el Santo cedió a la Orden de Calatrava una gran extensión de tierra, como premio por la labor ofensiva que estos hacían durante la Reconquista cristiana. Y fruto de esta cesión, nuestra villa cuenta con esta impresionante fortaleza. La construcción cuenta con una extensión de unos 3.500 metros y 3 características que la hacen única en nuestra provincia. Hasta el siglo XIX pertenece a dicha orden y a mediados de siglo se produce la desamortización de Madoz y el castillo pasa a manos de Alonso Valenzuela, personalidad importante de esta villa, alcalde del municipio y diputado en Cortes. Posteriormente pasó a sus descendientes, hasta que en el año 2000 se crea la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Castillo. Y el 27 de diciembre de 2002 esta fortaleza pasó a ser titularidad municipal. Ya en el 2003 fue incluido en la ruta de los castillos y las batallas. Realizadas las últimas excavaciones arqueológicas, se han encontrado numerosos enterramientos tanto en el interior como en el exterior del castillo, pertenecientes a las distintas épocas por las que ha pasado el castillo. En la Torre San Miguel se encontraba ubicado un palomar medieval que consistía en vasijas de barro adosadas en la pared. Esto hizo que tras la Guerra Civil quedaran instaladas de forma permanente. Encontramos la ermita de Jesús. Su portada principal es del siglo XVIII y pertenece al estilo barroco. La puerta principal se encuentra ubicada entre contrafuertes,
Consta de 2 pisos ofreciendo un arco trilobulado, tanto en el piso inferior como en el superior, a su vez acogido ambos por un arco de medio punto. El primer piso aparece coronado por un frontón triangular abierto y pináculos. Su planta es rectangular y es de 3 naves, siendo la central más ancha que las laterales. Las naves están separadas por arcos de medio punto, que se sitúan sobre columnas toscanas. La central se cubre con bóveda de medio cañón y las laterales con bóvedas de aristas. A sus pies podemos observar un coro alto. El presbiterio es rectangular con bóveda de medio naranja sobre pechinas. Estas se decoran con motivos de estuco distribuidos por los arcos. Las cornisas y pechinas sirven de marcos a pinturas de tetramorfo. Esta ermita también está dotada de un camarín en el fondo, perteneciente al siglo XIX y es de estilo neoclásico, de planta ochavada y que se cubre con una bóveda oval que posee intradós radiados y 4 óculos radiales con vidrieras. El retablo central del siglo XIX, de estilo neoclásico, consta de un solo cuerpo, con arco de medio punto, en el que se sitúa la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, obra de Gabriel Borrás. Izquierdo, sobre un basamento, aparecía la figura de la Inmaculada Concepción, de 1,55 m, de estilo barroco del siglo XVIII, aunque en la actualidad se encuentra la imagen de la Virgen de Fátima. La imagen de nuestro Padre Jesús es del siglo XX, concretamente de 1942. Jesús aparece con la cruz a cuestas, ligeramente encorvado, con cabeza barbada y cabellera de abundante melena. Se viste con túnica tallada. El retablo de Nuestra Señora de los Dolores pertenece al siglo XVIII, de estilo barroco. Su estado de conservación es bueno. Consta de un solo cuerpo flanqueado por columnas salomónicas, que sostienen un ático donde se inscribe un lienzo que representa a Cristo muerto con gran perfección. En el centro aparece una hornacina en la que se encuentra la Santísima Virgen de los Dolores, la cual posee un manto de terciopelo negro bordado en oro, de gran valor. Esta imagen fue restaurada en el año 2006 por don José Luis Ojeda Navío, quien atribuye la talla a la escuela sevillana neobarroca del siglo XVII. El retablo del Niño de la Bola del siglo XVIII y estilo barroco consta de un solo cuerpo separado en 3 calles por pilastras corintias, entre las que se inscribe vanos con imágenes. En la hornacina central aparecía el Niño de la Bola, aunque en la actualidad se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción. En la hornacina izquierda aparece San Cayetano y a la derecha aparece el Niño de la Bola. Se corona con un ático donde se representa en pintura al óleo, sobre el lienzo, el sueño de Jacob. Parroquial de Nuestra Señora Inmaculada Concepción contempla una clara sucesión estilística que va desde un gótico final a un barroco exuberante del siglo XVIII. Por ser la ópera de la encomienda de la Orden Calatrava, su iglesia presenta un magnífico ejemplo del gótico que los Calatravas fueron extendiendo en sus territorios. De su construcción no se conoce una fecha precisa, aunque algunos historiadores lo sitúan en el primer cuarto del siglo XIV, finalizándose la misma en el siglo XVI. También hemos podido conocer que el nombre primitivo del templo parroquial era el de Santa María, sustituyéndose este en el siglo XVIII por el de Nuestra Señora Purísima Concepción, que es el que actualmente tiene. La iglesia parroquial de Lopera está orientada al oriente. La puerta principal, llamada Triunfanta, está flanqueada por 2 contrafuertes. En el centro destaca un elevado conopio, en el que se cruza y desciende un encintado y accecilla de columnas y pináculos. Posee un arco tribulado, con unos calados doseles, en los que aparecen imágenes de ángeles y de niños, con 3 imágenes, San Juan, la Virgen y San Pedro, y arquitos ojivales. Por último, la portada norte o veneranta está coronada con un gran arrabal, arco, cuyas molduras verticales se apoyan en pequeñas ménsulas con un arco rebajado con doseles en la parte final. La planta basilical se divide en 3 espaciosas naves. La nave central resalta por su anchura y altura con relación a las laterales y con ábside plano en la central. A nada de 1 kilómetro de la villa, al lado del Camino de las Perillas, se encuentra el paraje Pilar Nuevo, verdadero pulmón medioambiental de Lopera.
El paraje cuenta con un pilar abrevadero que data del año 1865 y una pradera poblada de árboles y presidida por la ermita del patrón de los agricultores, San Isidro Labrador. El paraje vive su máxima ebullición en la romería del 15 de mayo en los típicos chiringuitos con verbenas, concursos de carrozas y organizan animación hasta altas horas de la madrugada. Es un lugar idóneo para la celebración de eventos como los tradicionales remates, que ponen fin a la campaña de la aceituna. El ayuntamiento es un edificio barroco de orden toscano en el que posee dos plantas rectangulares asimétricas al eje axial. En este punto aparece portada con vana de dintelado y frontón partido con escudo de Felipe II sobre el que se sitúa el balcón, todo coronado por espadaña con reloj. Fue restaurado en la contienda civil por regiones devastadas, 1945, y posteriormente en los años 80 y 90. Hola, buenas. Vamos a presentar uno de los edificios más relevantes de Lopera, la Tercia. El pósito de la villa de Lopera, actualmente denominado como Casa de la Tercia, fue fundación testamentaria de don Gómez Manrique. No tiene decoraciones, salvo sendas cruces en lo más alto del caballete de la cubierta, y ha estado siendo bodega de los vinos loperanos durante decenios. El pósito es una construcción de ladrillo en sus gruesos interiores y de grueso tapial en sus paredes externas, con piedras de cantería que refuerzan la esquina o ángulo del edificio. Se debió construir en la segunda mitad del siglo XVI y tiene adosada en un lateral de su planta casas particulares de más inmediata construcción. Se comunica subterráneamente con el castillo mediante un pasadizo excavado en los años 60 por el maestro de obra Antonio Cantero. De traza rectangular, el pósito se compone de dos plantas, la primera por debajo del nivel de la calle del Castillo, a la que se accedía por la calle contraria. Posee esta 3 naves cubiertas con bóvedas de cañón y 12 arcos de medio punto rebajado, de ladrillo, sobre pilastras de piedra. En su parte alta es de traza similar. Solo varían la altura y proporciones de su arco. Se cubre con bóveda plana y a 2 aguas, cosa que podemos apreciar desde el exterior del edificio. En esta planta los radios de los arcos son mayores y, por tanto, es menor su número, ya que cuenta con 6 unidades arcadas. Como hemos mencionado anteriormente, la planta baja de la Tercia fue usada como bodega. Aquí se situaban las criaderas del vino, ya que este lugar era ideal debido a su temperatura. A la entrada de la planta baja, justo a la derecha, se encontraban las mejores soleras de la bodega. Algunos de los barriles que allí habían presentaban inscripciones de sus más ilustres visitantes. La planta alta de la Tercia actualmente se usa como actos culturales, siendo el sede del Museo de Pedro Monje. Lopera cuenta con una larga tradición vinícola, por la que se le conoce como el Pequeño Jerez. En ella se encuentran las bodegas de Ruzo, que son la más antigua de la provincia, y en ellas puede adquirir vino amontillado blanco, dulce, Pedro Ximénez y tinto. Las primeras noticias que disponemos de villa en Lopera datan del año 1492, como se recoge en el inventario de los bienes, rentas y posesiones de la encomienda de Lopera de ese año. En la primera mitad del siglo XVII se produce un incremento de la plantación de viñedos. Del primer cuarto del siglo XIX, concretamente del año 1826, disponemos de un documento muy interesante conservado en el Archivo Histórico Municipal de Lopera. La ermita del Cristo del Humilladero o del Cristo Chico es del siglo XVIII, de estilo barroco. La portada de la ermita posee un vano en el que se enmarca la entrada principal con arco de medio punto. Se corona con frontón con moldura. Se cubre a 2 aguas y posee un porche que sirve de antesala a la ermita, con arcos rebajados. En el lateral derecho tiene una espadaña. El altar mayor, también del siglo XVIII y de estilo barroco, se encuentra en perfecto estado de conservación. Las dimensiones del altar son 3,20 por 5,40 metros. Posee un solo cuerpo con una pequeña hornacina en el centro, con arco de medio punto, en la que aparece el Cristo del Humilladero.
Todo se decora con motivos de madera policromada. En la hornacina superior está la Virgen del Pilar. El Cristo del Humilladero llegó a Lopera en 1941 y es obra del imaginero valenciano Amadeo Ruiz Olmos. La ermita se mantiene prácticamente cerrada todo el año. Los loperanos y visitantes se acercan a ella para realizar sus oraciones. En 1761 se funda la soldadesca del Santísimo Cristo del Humilladero. Es característico de esta soldadesca el revoloteo de banderas durante el procesionar de su Cristo y los disparos de salva. La feria y fiestas de los Cristos en honor al Cristo de la Veracruz y Cristo del Humilladero se celebra desde 1628. La cruz procesional del Cristo es una réplica. La original se encuentra en la sacristía de la parroquia. Hola, muy buenas. Vamos a presentar el Colegio Público Miguel de Cervantes. El Colegio Público Miguel de Cervantes data en el año 1928. Una vez adquirido por el Ayuntamiento el solar en propiedad de Adolfo Sotomayor Valenzuela, con destino a la construcción del grupo escolar, el alcalde y también profesor Martín Balcázar mandó al teniente de alcalde Antonio Rodríguez Valenzuela presentarse en la notaría de Pedro Velasco Valenzuela y se otorgase de las correspondientes escrituras del solar. A finales de 1925, Martín Balcázar realizó un viaje a Madrid para gestionar la construcción del grupo escolar. Tomó un tren en Villa del Río para gestionar la construcción del mismo. En el tren conoció a un hombre y entablaron conversación. Martín le contó el problema que le hacía ir a Madrid. El hombre iba asistiendo continuamente y al finalizar la exposición le aconsejó que fuese al Ministerio de Instrucción Pública y que preguntase por el señor García de Leanis. Al llegar al ministerio, donde pidió audiencia al señor García Leanis, cuando accedió al despacho se sorprendió al ver sentado a su compañero de viaje. En 1929, a petición del concejal Alfredo Barberán y González de la Mota, propuso que se le pusiera a los grupos escolares el nombre de Bartolomé Valenzuela Rueda, en consideración a los grandes beneficios que había hecho a pueblo en el orden cultural y haber invertido directamente en el logro de la concesión de los mismos. En los años 40, el colegio pasa a denominarse Escuela Nacional Graduada. En 1963 pasa a denominarse Agrupación Escolar Mixta, Tena Artigas. Finalmente, en 1967, el colegio adquiere el nombre de Agrupación Escolar Mixta Miguel de Cervantes. Cervantes estuvo en Lopera entre el 22 y el 25 de febrero de 1592,